Hola, familia. Bienvenidos de nuevo a Karma Familiar. Soy su narrador, y hoy tenemos un caso que ha sacudido a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Ella decía que yo era una madre exagerada. Me llamaba loca por leer las etiquetas de los alimentos. En la fiesta de cumpleaños número 10 de mi hija, mi suegra, una mujer acostumbrada a controlar todo con su chequera, decidió que mi advertencia médica era solo un capricho. Le dio a mi hija el único ingrediente que le había prohibido terminantemente, escondido bajo capas de chocolate y mentiras. Cuando la ambulancia llegó, su arrogancia de matriarca desapareció, reemplazada por el miedo a las esposas de acero. Ahora, ella ve crecer a su nieta desde una celda y sin un solo centavo de la herencia que tanto presumía. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión de una abuela por tener la razón? Quédense con nosotros, porque lo que sucedió esa tarde cambió nuestras vidas para siempre. Siempre he creído que el instinto de una madre no es magia, es una acumulación de traumas y lecciones aprendidas con sangre. Mi instinto no se encendió el día de la fiesta. Se encendió 20 años atrás, en una sala de espera de un hospital público que olía a cloro barato y desesperación. Yo tenía 16 años cuando vi morir a mi hermano pequeño, Adalberto. No fue un accidente de coche, ni una enfermedad incurable. Fue la ignorancia. Mi madre, una mujer buena pero supersticiosa, había confiado en un sanador local en lugar de llevarlo al médico cuando su fiebre subió. Son solo hierbas, hija, no le harán daño, me decía. Esas hierbas interactuaron con su condición cardíaca no diagnosticada. Recuerdo el sonido de su último aliento, un gorgoteo seco, como si el aire se hubiera convertido en arena. Recuerdo los gritos de mi madre cuando el monitor cardíaco se convirtió en una línea plana y supe, en ese mismo instante, con la certeza fría del acero, que yo nunca, jamás, dejaría que la ignorancia tocara a mis hijos. 20 años después, esa promesa seguía intacta mientras mis manos temblaban ligeramente al cerrar la cremallera del botiquín de emergencia de Marisol. Estábamos en nuestra casa en Guadalajara. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, pero yo solo tenía ojos para el contenido de esa bolsa roja. Epinefrina, 2 dosis. Fecha de caducidad, vigente hasta dentro de 14 meses, murmuré para mí misma, verificando el líquido transparente en la ventanilla del autoinyector. Antihistamínico líquido de acción rápida. Corticoides orales. Inhalador de salbutamol. Cada objeto no era solo medicina, era una barricada. Una muralla entre la vida de mi hija y el mundo exterior. Marisol, mi niña de 10 años, es la luz de mis ojos. Es inteligente, dibuja como los ángeles y tiene una risa que puede iluminar un día nublado. Pero su sistema inmunológico libra una guerra secreta. Marisol tiene anafilaxia grado 6 a la proteína de la nuez y el cacahuate. No es que le salga un sarpullido o le pique la lengua. Es que su garganta se cierra en menos de 4 minutos y ingiere una traza del tamaño de un grano de sal. 4 minutos. Ese es el tiempo que tengo para salvarla. El zumbido de mi teléfono sobre la mesa de madera rompió mi concentración. En la pantalla brillaba el nombre que siempre lograba tensar cada músculo de mi espalda, Doña Casilda. Dejé escapar un suspiro largo, contando hasta 5 antes de deslizar el dedo para contestar. Puse el altavoz mientras terminaba de empacar. Imelda, querida, la voz de mi suegra llenó la cocina. Era una voz cultivada en los mejores colegios privados, suave como la seda pero capaz de cortar como un bisturí. Espero que ya estén en camino. Sabes que detesto la impuntualidad, y el alcalde ya ha confirmado su asistencia. Sería una vergüenza que la propia familia llegara tarde. Estamos saliendo en 30 minutos, doña Casilda, respondí, tratando de mantener mi tono neutral, profesional. Solo estaba haciendo la última revisión del kit médico de Marisol. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de juicio. Luego, ese sonido que yo detestaba, un chasquido de lengua seguido de una risita condescendiente. ¡Ay, por el amor de Dios, Imelda! Otra vez con eso. Pareces un disco rayado, mujer.
¿Cuándo vas a dejar de tratar a esa niña como si fuera una muñeca de porcelana barata? En mis tiempos, los niños comían tierra, se raspaban las rodillas y crecían fuertes. Ahora, por cualquier cosa ya es alergia o ansiedad. Todo es culpa de esa crianza moderna y débil que le estás dando. Sentí el calor subir por mi cuello, una mezcla de ira y frustración que conocía bien. Doña Casilda, dije, endureciendo mi voz, le recuerdo que Marisol estuvo en terapia intensiva hace 3 años porque un compañero de escuela le dio una galleta. No es crianza moderna. Es una condición médica mortal. Aprovecho para recordarle, por 5ª vez esta semana, nada de nueces, nada de cacahuates, nada de aceites derivados de frutos secos. Ni en el mole, ni en los postres, ni en las salsas. Hija, no me insultes, me interrumpió ella, con un tono ofendido que sonaba ensayado. He organizado banquetes para gobernadores, obispos y empresarios internacionales. ¿Crees que soy una inútil que no puede organizar un simple cumpleaños para mi propia nieta? He dado instrucciones precisas al chef. Todo será seguro, como tú dices. Aunque, entre nosotras, sigo pensando que es un capricho tuyo para llamar la atención. Un poco de exposición le haría bien, para curtirle el estómago. Así se hacen las defensas, no viviendo en una burbuja. No es un capricho, corté, sintiendo que me temblaban las manos. Y si no puede garantizar la seguridad al 100%, llevaremos nuestra propia comida. No me importa lo que piense el alcalde. Ni se te ocurra. Su voz subió una octava, perdiendo la compostura elegante. Esta es la Hacienda Santa Casilda. Aquí nadie trae comida en recipientes de plástico como si fuéramos unos muertos de hambre en un día de campo. Sería una ofensa personal para mí y para el apellido de la Garza. Confía en mí, mujer. Soy su abuela. ¿Crees que le haría daño a mi propia sangre? Esa era siempre su carta de triunfo. La abuela amorosa. Si yo insistía, me convertía en la villana, la nuera paranoica y controladora que alejaba a la nieta de su amorosa familia. Nos vemos en 2 horas, dije, y colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Aurelio, mi esposo, entró en la cocina en ese momento. Estaba ajustándose la corbata frente al reflejo del microondas. Aurelio es un hombre guapo, con los ojos tristes de su padre y la barbilla débil de quien nunca ha tenido que luchar realmente por nada. Es un pintor talentoso, pero su carrera, y nuestra vida, está financiada en gran parte por el fideicomiso familiar que doña Casilda administra con puño de hierro. Me miró a través del reflejo y supo inmediatamente con quién había estado hablando. ¿Todo bien?, preguntó, evitando mi mirada, concentrándose demasiado en el nudo Windsor de su corbata. Tu madre sigue insistiendo en que la alergia de Marisol es un invento mío, le dije, metiendo los inyectores en mi bolso de mano con movimientos bruscos. Aurelio, tengo un mal presentimiento. Siento un nudo en el estómago. No quiero oír. Él suspiró, esa exhalación larga y cansada de un hombre que vive atrapado entre 2 mujeres fuertes. Se giró y me tomó por los hombros, sus manos estaban frías. Amor, por favor. Es el cumpleaños número 10 de Marisol. Es un evento importante. Mi papá también quiere verla, sabes que él la adora. Y, bueno, sabes que si no vamos, mamá nos cortará los fondos para la exposición de la galería el próximo mes. Ella solo es antigua. Tiene sus ideas raras de la vieja escuela, pero adora a Marisol. Ya le dijo al chef, me lo juró ayer por la memoria de la abuela Leonor. Jurar no cuesta nada, Aurelio, le repliqué, zafándome de su agarre. Si pasa algo, si ella intenta probar una de sus teorías locas. No va a pasar nada, me interrumpió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo estaré vigilando también. Además, llevas tu arsenal médico, ¿no? Eres la mujer más preparada que conozco. Vamos, Imelda. Hazlo por Marisol. Ella está ilusionada por ver los caballos y estrenar su vestido nuevo. Miré hacia el pasillo. Marisol estaba allí, parada en el umbral.
Llevaba su vestido azul cielo con encaje blanco, y sostenía un dibujo que había hecho para su abuelo. Sus ojos brillaban con esa inocencia que te rompe el corazón porque sabes que el mundo intentará apagarla. Mami, papi. ¿Ya nos vamos? Preguntó dando un saltito. Quiero ver si la yegua, Canela, ya tuvo a su potrillo. Me tragué mi miedo. Lo empujé hacia el fondo de mi estómago, donde se quedó como una piedra pesada y fría. Sí, mi amor. Ya nos vamos, le dije, forzando la sonrisa más falsa de mi vida. El viaje hacia las afueras de la ciudad fue silencioso por mi parte. Mientras Aurelio y Marisol cantaban canciones de la radio, yo miraba por la ventana como el paisaje urbano de concreto daba paso a los campos de agave azul y los muros de piedra antigua de las haciendas. La hacienda Santa Casilda se alzaba en una colina, imponente, con sus arcos coloniales, sus bugambillas trepando por las paredes blancas y sus jardines perfectamente cuidados. Para muchos, era un paraíso. Para mí, era una fortaleza enemiga. Cuando bajamos del auto, el aire olía a tierra mojada, a estiércol de caballo y a flores de azahar. Pero debajo de ese perfume dulce, mi nariz detectaba otra cosa. Olía a peligro. Doña Casilda nos esperaba en la entrada principal, flanqueada por 2 empleadas domésticas uniformadas de gris almidonado. Mi suegra llevaba un vestido de lino color crema importado y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi auto entero. Se veía regia, intocable. Ahí está la cumpleañera más hermosa de todo México, exclamó, abriendo los brazos teatralmente como si estuviera en un escenario. Marisol corrió a abrazarla. Abuela. Casilda la envolvió en sus brazos, pero sus ojos, fríos y calculadores, me miraban a mí por encima del hombro de la niña. No era una mirada de bienvenida. Era una mirada de desafío. Una mirada que decía, ella es mi sangre, ella me pertenece, y aquí mando yo. Bienvenidos a mi casa, dijo, separándose de Marisol y chasqueando los dedos hacia una de las empleadas con un gesto imperioso. Ramona, lleva las maletas a la habitación azul. Y tú, muchacha, llévate ese bolso grande y feo que trae la señora Imelda a la cocina. No quiero bultos estorbando en las fotos de la sala. Instintivamente abracé mi bolso contra mi pecho. Ahí estaba la vida de mi hija. No, gracias. El bolso se queda conmigo, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Casilda sonrió, una sonrisa afilada que no mostraba alegría, sino dientes. Ay, Imelda. Relájate, por favor. Hoy es un día de fiesta, de celebración, no una visita a la sala de urgencias. Vamos, pasen. El almuerzo está casi listo y el chef ha preparado algo, verdaderamente inolvidable para mi nieta. La palabra, inolvidable, resonó en mi cabeza como una amenaza velada. Si hubiera sabido lo literal que sería esa palabra, habría dado media vuelta, habría subido a mi hija al auto a la fuerza y habría huido sin mirar atrás. Pero no lo hice. Entré en la boca del lobo, creyendo ingenuamente que mi vigilancia sería suficiente. ¡Qué equivocada estaba! El interior de la hacienda era un despliegue de opulencia rústica diseñada para impresionar. Vigas de madera oscura cruzaban los techos altos, candelabros de hierro forjado goteaban cera real, y en el patio central, cubierto por una lona elegante para proteger del sol, se habían dispuesto 10 mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco impoluto. Había al menos 60 invitados. Reconocí al alcalde de la localidad con su esposa, a varios socios del club de golf de mi suegro y, por supuesto, al séquito personal de doña Casilda, las damas de la caridad. Un grupo de 5 mujeres de la alta sociedad que pasaban más tiempo juzgando la ropa ajena y bebiendo mimosas que haciendo caridad real. El ambiente olía a perfumes caros, a puro habano y a esa mezcla de hipocresía que suele flotar en las fiestas de la clase alta. Aurelio se mezcló rápidamente entre la gente, tomando una copa de vino y saludando, transformándose en el hijo pródigo que su madre quería exhibir. Yo me quedé pegada a Marisol como una sombra. Me sentía una intrusa en mi propia familia. Mamá, ¿puedo ir a ver los caballos con mis primos Luis y Fernanda? Me suplicó Marisol, tirando de mi mano, sus ojos brillando de emoción.
Miré hacia el jardín trasero. Sus primos jugaban cerca de las caballerizas, bajo la supervisión de una niñera. Parecía seguro. Está bien, mi amor. Pero escúchame bien, me agaché a su altura, tomándola por los hombros y mirándola fijamente a los ojos. No comas nada. Absolutamente nada. Ni un dulce, ni una galleta, ni un sorbo de la bebida de nadie. Si tienes hambre o sed, vienes conmigo. ¿Entendido? Sí, mami, ya sé. Nada de comida, respondió ella, rodando los ojos con esa actitud de preadolescente que empezaba a aflorar. Ya me lo dijiste 1000 veces. Mientras la veía correr hacia el jardín, sentí una mano pesada en mi hombro. Me sobresalté. Era don Evaristo, mi suegro. Un hombre alto, robusto, pero con la espalda ligeramente encorvada por el peso de los años y, sospechaba yo, por el peso de vivir con Casilda. Tenía el rostro curtido por el sol de los campos de agave y una mirada siempre un poco melancólica. Imelda, dijo con su voz grave y rasposa. Qué bueno que vinieron. Tenía miedo de que Casilda los hubiera espantado otra vez. Don Evaristo, le sonreí. Él era el único aliado que sentía tener en esa casa, aunque su alianza era silenciosa y a menudo inútil. Siempre parecía sometido a la voluntad de hierro de su esposa. No podíamos faltar al cumpleaños de Marisol. Ella se parece tanto a mi madre, murmuró él, mirando hacia donde corría la niña. Tiene el mismo espíritu libre. Ojalá Casilda la deje ser. Antes de que pudiera terminar la frase o yo pudiera preguntar a qué se refería, la voz de Casilda resonó amplificada por un micrófono, cortando el murmullo de las conversaciones. Atención todos, por favor. Doña Casilda estaba de pie en una pequeña tarima decorada con flores, copa de champán en mano, brillando como una reina en su trono. Gracias a todos por venir a celebrar los 10 años de mi única nieta, Marisol, la futura heredera de todo este legado. Hubo aplausos educados y vítores. Marisol fue llamada al frente. Subió a la tarima, sonrojada y tímida, alisándose el vestido. Antes de pasar al banquete, continuó Casilda, disfrutando de ser el centro de atención, tengo un regalo especial. Algo que debe permanecer en la familia. Sacó una caja de terciopelo negro de su bolsillo. Al abrirla, el sol de la tarde arrancó destellos de un collar de oro macizo con un rubí antiguo en el centro. Era una joya pesada, ostentosa, completamente inapropiada para una niña de 10 años que quería correr y jugar. Perteneció a mi tatarabuela, la fundadora de esta hacienda, anunció Casilda mientras se lo abrochaba a Marisol. El collar parecía un yugo dorado en el cuello delgado de mi hija. Para que nunca olvides de dónde vienes, mi niña. La sangre llama. Y la sangre manda. Marisol sonrió incómoda, tocando la joya fría con sus dedos. Gracias, abuela. Pesa un poquito. La responsabilidad siempre pesa, mi vida, dijo Casilda, besándole la frente. Y ahora, que traigan el pastel. Mi corazón dio un vuelco violento. Me acerqué unos pasos, alerta, con todos mis sentidos disparados. 2 meseros uniformados trajeron una mesa con ruedas cubierta con un mantel de seda. Encima, había un pastel monumental. No era un pastel infantil con dibujos animados. Era una torre de 3 pisos de chocolate oscuro, brillante, decorado con filigranas doradas y flores de azúcar tan realistas que parecían vivas. Se veía delicioso, una obra de arte culinaria. Pero para mí, se veía sospechoso. Oscuro. Denso. Me abrí paso entre la gente, decidida a llegar a la mesa y, si era necesario, meter el dedo en el betún para probarlo yo misma antes que Marisol. Pero justo cuando iba a llegar a la mesa principal, una muralla de perfume y seda me bloqueó el paso. Eran 3 amigas de Casilda, la señora Lourdes y sus hermanas. Se movieron en sincronía, como si hubieran ensayado la maniobra, cerrando el círculo alrededor de mí. Imelda. ¡Qué milagro verte! Chilló Lourdes, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente para una mujer de 70 años. Tienes que contarme sobre tu panadería.
¿Es cierto que usas masa madre de 100 años? Me muero por saber el secreto. Disculpen, señora Lourdes, necesito ver a mi hija, intenté zafarme, pero ellas se cerraron más, sus cuerpos formando una barrera infranqueable. Ay, deja a la niña respirar, mujer. Mira qué feliz está con su abuela, dijo otra de las señoras, bloqueándome el paso con su copa de vino tinto. Siempre tan sobreprotectora. Relájate y toma una copa. Desde mi posición, atrapada entre los peinados altos y los abanicos que se movían nerviosamente, vi a Casilda tomar el cuchillo de plata. Cortó una rebanada grande, triangular. El interior del pastel era negro y húmedo, con una capa de crema espesa en el medio. Marisol, mi vida, escuché decir a Casilda, su voz goteando una dulzura empalagosa que me heló la sangre. Este pastel lo mandé a hacer especialmente para ti. Es una receta secreta de la familia, una versión especial de trufa vienesa. Pruébalo. Vi a Marisol dudar un segundo. Ella miró hacia la multitud, buscándome. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, pero las señoras se movieron y perdí el contacto visual. ¿Tiene nueces, abuela? Mami dice que no puedo, la vocecita de Marisol llegó hasta mí. Casilda se inclinó, tapando a Marisol de mi vista, pero su voz fue clara y firme. Te lo juro por mi vida, mi cielo. Solo es chocolate y crema. ¿Crees que tu abuela te mentiría? Anda, come. Hazme feliz. No me desprecies enfrente de todos los invitados. Esa manipulación emocional. Hazme feliz. Marisol, queriendo complacer a la matriarca, queriendo ser una buena nieta y no causar una escena, abrió la boca. No. Grité, empujando a la señora Lourdes con una fuerza que no sabía que tenía. Su copa de vino voló por los aires, manchando el mantel blanco de rojo sangre, pero no me importó. Corrí hacia ellas, mis tacones resbalando en el pasto. Pero fue tarde. Vi, en cámara lenta, como Marisol tragaba el primer bocado grande. El tiempo pareció detenerse. El pájaro que cantaba en el árbol cayó. La música de fondo pareció distorsionarse. Por 5 segundos, no pasó nada. Marisol sonrió, con un poco de betún en la comisura del labio. Casilda me miró triunfante, con la barbilla alzada, como diciendo, ¿ves? Estás loca. No pasó nada. Pero entonces, el rostro de Marisol cambió. Fue una transformación sutil al principio, algo que solo una madre vería. Se llevó la mano a la garganta, con un gesto de confusión, como si tuviera un pelo atorado. Luego, sus ojos se abrieron desmesuradamente. El pánico, puro y primitivo, inundó su mirada. Mami, susurró, pero la voz le salió ronca, extraña, como si hablara a través de un tubo de cartón mojado. Marisol. Llegué a su lado y me tiré al suelo de rodillas, tomándola por los hombros. Su piel, antes rosada y saludable, estaba empezando a tornarse de un color grisáceo pálido. Unas ronchas rojas, enormes y furiosas, comenzaron a brotar en su cuello, justo debajo del collar de oro, extendiéndose hacia su cara como un mapa de fuego. Me pica, jadeó ella, rascándose el cuello con desesperación. Y entonces, el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida, un estridor agudo, un silbido al intentar inhalar aire. Su garganta se estaba cerrando. El edema de glotis. Escúpelo. Escúpelo ahora. Le grité, metiendo mis dedos en su boca para intentar sacar los restos de pastel, pero ya lo había tragado todo. ¡Ay, qué escándalo por Dios! La voz de Casilda sonó irritada, molesta por la interrupción de su momento de gloria. Solo se atragantó un poco. Dale, agua. Deja de hacer drama, Imelda, estás asustando a la niña. Me giré hacia ella con los ojos inyectados en sangre, sintiendo una furia asesina. Cállese. Esto es anafilaxia. Se está asfixiando. Busqué desesperadamente mi bolso. Me giré hacia la silla donde lo había dejado cuando las señoras me interceptaron. No estaba.
La silla estaba vacía. ¿Dónde está mi bolso? Grité, el pánico empezando a estrangularme a mí también. Mi bolso. Estaba aquí hace un minuto. Tenía los inyectores. Seguro Ramona lo guardó para que no estorbara, se veía muy feo ahí tirado, dijo Casilda, cruzándose de brazos, sin mover un solo dedo mientras mi hija se asfixiaba a mis pies. Marisol ya no podía hablar. Se agarraba el cuello con ambas manos, sus uñas arañando la piel, sus labios tornándose azules. Aurelio apareció entre la multitud, pálido como un papel, derramando su copa. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Tu madre la envenenó. Busca mi bolso. Tiene la epinefrina. Le aullé como una loba herida. Aurelio corrió hacia la cocina. Yo me quedé con Marisol, poniéndola en el suelo, levantando sus piernas para que la sangre fluyera al cerebro. Mírame, mi amor. Mírame a los ojos. No te duermas. Respira conmigo. 1, 2. Casilda se acercó, pero no para ayudar. Se acercó para susurrar, con una frialdad que helaba la sangre, asegurándose de que solo yo la escuchara. Es solo un susto. Se le va a pasar. Así se hace fuerte el cuerpo. No seas ridícula llamando a una ambulancia y arruinando mi fiesta. En ese momento, vi al diablo. No tenía cuernos ni cola. Tenía perlas, olía a Chanel y tenía los ojos de mi suegra. Aurelio regresó corriendo, jadeando, con las manos vacías. No está. El bolso no está en la cocina. Ramona, la empleada doméstica, apareció detrás de él, temblando, con el rostro bañado en lágrimas, señalando hacia un armario antiguo de madera maciza cerrado con llave en el pasillo principal. La señora me dijo que lo guardara ahí, bajo llave, para que usted no se fuera temprano, balbuceó Ramona. No esperé. No pensé. El instinto tomó el control. Me levanté y corrí hacia el pasillo. Vi un jarrón de porcelana china Min sobre una consola, una pieza que valía miles de pesos y que Casilda adoraba. Lo agarré con ambas manos y, con un grito gutural, lo estrellé con toda mi fuerza contra la puerta de madera del armario. La porcelana explotó. La madera crujió pero no cedió. Golpeé de nuevo con los restos del jarrón. Y de nuevo. Astillas volaron hacia mi cara. Mi mano derecha sangraba profusamente, cortada por la porcelana, pero no sentía dolor. Solo sentía la necesidad de salvar a mi hija. Finalmente, la cerradura antigua cedió con un chasquido metálico. Ahí estaba mi bolso. Lo arranqué de la oscuridad, corrí de vuelta al patio dejando un rastro de gotas de sangre. Marisol ya estaba inconsciente. Su pecho apenas se movía. Su cara estaba irreconocible por la hinchazón. Saqué el autoinyector. Le quité la tapa de seguridad azul. Azul al cielo, naranja al muslo, repetí el mantra que había ensayado 1000 veces en mis pesadillas. Atrás todos. Grité a los curiosos que se habían amontonado como buitres. Clavé la aguja con fuerza en el muslo de mi hija, a través de la tela del vestido de encaje. Escuché el clic del mecanismo. Conté 10 segundos en voz alta, mi voz quebrándose en cada número. 1, 2, 3, 4. Cada segundo era una eternidad. 10. Saqué la aguja. Masajeé la zona frenéticamente. Vamos, mi amor. Vamos, vuelve. Por favor, no me dejes. Por un minuto eterno, nada pasó. El silencio en la hacienda era sepulcral. Solo se oía el zumbido de las moscas sobre el pastel maldito y el sonido de mi propia respiración entrecortada. De repente, Marisol soltó una bocanada de aire, un jadeo profundo, ronco y desesperado, como si regresara de la muerte. Sus ojos se abrieron, llenos de lágrimas. Empezó a toser violentamente, vomitando un poco de espuma. Lloré de alivio, cayendo sobre ella, pero sabía que esto no había terminado. La epinefrina solo compra tiempo. 15,
minutos. Tal vez 20. Necesitaba un hospital con soporte vital avanzado. Ya. Levanté a mi hija en brazos. Pesaba más de lo que recordaba, o tal vez era el peso de mi culpa por haber confiado en esa mujer. Aurelio, trae el auto. Ahora. Le ordené. Él asintió, corriendo hacia la salida con las llaves en la mano. Pasé junto a Casilda cargando a mi hija. Ella me miraba con una mezcla de sorpresa y molestia, arreglándose el collar de perlas, como si yo hubiera cometido una falta de protocolo imperdonable. Eres una histérica, murmuró cuando pasé a su lado. Mira el desastre que hiciste con el jarrón. Me detuve un milisegundo. La miré a los ojos, con mi hija medio muerta en brazos y mi sangre goteando en su piso de mármol, y le dije con una voz que no reconocí, una voz profunda, antigua y peligrosa. Reza, Casilda. Reza para que ella sobreviva. Porque si le pasa algo, te juro por la tumba de mi hermano que te destruyo. Y no va a quedar piedra sobre piedra de tu precioso apellido. Salí corriendo hacia el auto, dejando atrás la hacienda, los invitados horrorizados y a la mujer que había intentado matar a mi hija con un pedazo de pastel. Amigos de Karma Familiar, mi corazón sigue latiendo a 1000 por hora al recordar este momento. Estamos en el punto más crítico de esta historia. Antes de continuar con el desenlace y ver si realmente se hace justicia contra esta mujer, les pido un pequeño favor. Si esta historia les está provocando emociones fuertes, si sienten la indignación que sentí yo, denle me gusta al vídeo ahora mismo y suscríbanse al canal. Y quiero pedirles algo más, escriban en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos escuchan. Queremos saber hasta dónde llega nuestra gran familia de Karma. Muchas gracias, de corazón. Ahora sí, volvamos, porque la guerra apenas comienza. El trayecto al hospital fue una carrera contra la muerte. Aurelio conducía el SUV familiar como un maníaco, rebasando camiones en las curvas cerradas de la carretera federal. El motor rugía, forzado al límite. Yo iba en el asiento trasero, con la cabeza de Marisol en mi regazo, monitoreando su pulso con mis dedos ensangrentados, acariciando su cabello empapado en sudor frío. Su respiración seguía siendo trabajosa, un silbido constante y agónico que me recordaba que el efecto de la adrenalina era temporal y se estaba acabando. Resiste, mi amor. Ya casi llegamos. No te duermas, le susurraba, aunque mis ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, clavados en los ojos aterrorizados de Aurelio. Mamá dijo que no tenía nueces, ella lo juró por papá, repetía Aurelio, como un mantra para convencerse a sí mismo, golpeando el volante con frustración cada vez que encontrábamos tráfico. Ella dijo que el chef lo había hecho con harina de arroz. Cállate, Aurelio. Le grité, incapaz de soportar su negación un segundo más. Tu madre miente. Siempre ha mentido. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? ¿Viste cómo sonrió cuando Marisol comió? Ella sabía. Llegamos a urgencias del hospital Zambrano y John derrapando. Los neumáticos chillaron sobre el asfalto. Los camilleros ya nos esperaban, yo había llamado desde el camino gritando el código de anafilaxia. Abrieron la puerta trasera y se llevaron a Marisol corriendo a través de las puertas batientes dobles. Me quedé allí, en la entrada, con las manos manchadas de mi propia sangre y del vómito de mi hija, sintiéndome vacía y llena de fuego al mismo tiempo. Las siguientes 2 horas fueron un limbo gris y asfixiante. Aurelio caminaba de un lado a otro del pasillo, llamando a su padre, llorando por teléfono, pidiendo explicaciones que no llegaban. Yo no lloraba. Ya no. Mis lágrimas se habían secado en el camino. Estaba sentada en una silla de plástico duro, con la mente clara, fría, calculadora. El miedo se había transformado en algo más útil, determinación. Una madre asustada es vulnerable, una madre enfurecida es invencible. El doctor Sandoval salió finalmente. Se quitó el cubrebocas con gesto cansado. Era un hombre joven pero con ojos que habían visto demasiado. ¿Familiares de Marisol de la Garza? Nos levantamos de un salto. Está estable, dijo,
y sentí que mis rodillas cedían, obligándome a sostenerme de la pared. La inyección de epinefrina que usted le administró le salvó la vida, señora. Llegó con un edema glótico severo y la presión arterial por los suelos. Unos minutos más y la vía aérea se habría cerrado por completo, causándole daño cerebral o la muerte. Ahora está con una infusión de esteroides y bajo observación estricta. Pero, el doctor hizo una pausa, mirándonos con seriedad absoluta, sacando una carpeta. Necesito hablar con ustedes sobre lo que ingirió. Fue un pastel, dijo Aurelio rápidamente, defensivo. Un accidente. Seguro tenía trazas. El doctor negó con la cabeza lentamente y sacó una hoja de reporte preliminar. Hicimos un lavado gástrico y analizamos los residuos. Señor, esto no fue un accidente por trazas o contaminación cruzada. La concentración de proteína de nuez de Castilla y cacahuate era masiva. Es como si hubiera comido una pasta concentrada de nueces. Quien hizo ese pastel no cometió un error. Ese pastel estaba cargado. Era una bomba de tiempo. Aurelio se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. Se recargó en la pared, deslizándose hasta el suelo. Yo cerré los ojos. Confirmado. No fue negligencia. Fue dolo. Fue intencional. Fue un experimento macabro. Doctor, dije, abriendo los ojos y mirando fijamente al médico, necesito que documente todo eso. Quiero un reporte toxicológico completo, fotos de la reacción en la piel, y quiero que llame al Ministerio Público. Voy a presentar cargos por intento de homicidio. Imelda. Aurelio me miró desde el suelo, horrorizado. Es mi madre. No puedes meter a mi madre a la cárcel. Es la abuela de Marisol. Mírame bien, Aurelio, le dije, agachándome hasta que mi cara estuvo a centímetros de la suya. Pude oler su miedo. Ella le dio veneno a tu hija. A sabiendas. Para probar un punto. Para probar que ella manda. Si no estás conmigo en esto, estás contra mí. Y si estás contra mí, firmo el divorcio mañana y no vuelves a ver a Marisol. Elige. Ahora. Aurelio bajó la mirada, derrotado, llorando como el niño que su madre nunca le permitió dejar de ser. Voy a la hacienda, dije, poniéndome de pie. Necesito ropa para Marisol, y necesito ver algo. No vayas sola, dijo él. Mi papá está allá todavía. Y mi mamá, ella va a estar furiosa por el escándalo. Tomé un taxi de regreso a la hacienda. Dejé a Aurelio en el hospital para que cuidara a la niña y, sinceramente, para que no estorbara. Necesitaba moverme rápido y sin testigos sentimentales. Cuando llegué a la hacienda Santa Casilda, el sol ya se había puesto. La fiesta había terminado abruptamente, pero las luces del jardín seguían encendidas, iluminando los restos del desastre, copas rotas, servilletas tiradas y ese maldito pastel, todavía entero en la mesa principal, como un monumento a la arrogancia. No entré por la puerta principal. Fui por la entrada de servicio, directo a la cocina. Era un espacio enorme, industrial, lleno de ollas de cobre y el olor persistente a chocolate. Busqué a Ramona. Sabía que ella estaría ahí. La encontré en la despensa, sentada en un banco, llorando silenciosamente mientras abrazaba sus rodillas. Ramona ha trabajado para la familia 30 años. Ha visto a Aurelio crecer, ha visto a Marisol nacer. Me vio entrar y se cubrió la boca, sus ojos llenos de terror. Señora Imelda, ¿cómo está la niña? ¿Se murió? Preguntó con voz temblorosa. Viva, de milagro, respondí secamente, cerrando la puerta detrás de mí. Ramona, necesito la verdad. Tú estabas aquí. Tú viste al chef preparar el pastel. Tú sabías dónde estaba mi bolsa. Ramona bajó la cabeza, temblando violentamente. La patrona me va a matar si hablo, me dijo que si abría la boca me iba a acusar de robo y me iba a meter a la cárcel. La patrona casi mata a mi hija. Golpeé la mesa de metal, haciendo saltar los cuchillos.
Ramona, por favor. ¿Tú quieres a Marisol? Le tejiste su primera cobija. Ayúdame a protegerla. Si no me ayudas, la próxima vez la va a matar. Ramona sollozó más fuerte, una batalla interna librándose en su rostro. Finalmente, tomó una decisión. Se metió la mano en el delantal sucio y sacó un teléfono celular viejo, con la pantalla estrellada. Yo grabé esto, susurró. Porque el chef no quería hacerlo. El chef le dijo que era peligroso, discutieron a gritos. La señora estaba muy necia. Grabé por si acaso, por si pasaba algo malo y me echaban la culpa a mí, como siempre hacen. Me pasó el teléfono. Mis manos temblaban al desbloquearlo y darle play al vídeo más reciente. La imagen era movida, tomada desde un rincón oscuro de la cocina, entre unos estantes, pero el audio era claro como el cristal. En el vídeo, se veía a doña Casilda de espaldas, con su impecable vestido de lino, señalando un tazón grande de nueces de Castilla peladas y cacahuates. Tritúralas todas hasta que sean polvo fino, decía la voz inconfundible de mi suegra, imperiosa y fría. Pero señora, respondía la voz del chef, un hombre joven que se veía visiblemente nervioso, la señora Imelda me dio una lista estricta. La niña es alérgica, ¿puede tener un shock? Imelda es una histérica exagerada, interrumpió Casilda gritando, golpeando la mesa. Solo quiere controlar todo. Es mi nieta. Necesita curtirse. Un poco de nuez no mata a nadie, le va a ayudar a generar defensas. Lo leí en internet. Es mi casa, es mi dinero y es mi fiesta. Haz el pastel como te digo y escóndelo bien en el relleno de trufa para que no se vea ni se sienta la textura. Y si dices una palabra, te despido sin liquidación y me aseguro de que nadie te contrate en todo Jalisco. ¿Entendiste? El vídeo terminó. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No era solo ignorancia. Era prepotencia criminal. Era la creencia absoluta de que su voluntad estaba por encima de la biología. Había planeado engañarnos. Había ocultado el veneno. Envíame ese vídeo, Ramona, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada, la calma antes del huracán. Señora, me va a correr, y al chef también. Que te corra. Te vienes a trabajar conmigo a la panadería. Te pagaré el doble y te daré seguro social. Pero necesito ese vídeo ahora mismo. Con la evidencia en mi teléfono, enviada a mi nube y al chat de mi abogado, salí de la cocina. No fui a buscar ropa. Fui directo a la sala principal, donde escuché voces. Doña Casilda estaba allí, sentada en su sillón de terciopelo verde, con una copa de brandy en la mano. Se veía molesta, no arrepentida. Don Evaristo estaba de pie frente a la chimenea apagada, con la cabeza baja, sosteniendo un vaso de whisky. Ya te dije, Evaristo, decía Casilda, con esa voz victimista que tanto odiaba. Fue un accidente. Seguro el chef se equivocó o la niña comió algo en el jardín. Y esa mujer, Imelda, haciendo un escándalo, rompiendo mi jarrón min, llevándose a la niña, nos ha humillado frente al alcalde y a las damas. Mañana seremos la comidilla del club. ¿Humillado? Dije desde la entrada, mi voz resonando en el salón de techos altos. Casilda se giró, sorprendida de verme. Sus ojos me escanearon con desprecio. ¿Qué haces aquí? ¿Ya se le pasó el berrinche a tu hija? ¿Vienes a pedir disculpas por mi jarrón? Caminé hacia ella. Paso a paso. Mis botas resonaban en el piso de madera pulida como tambores de guerra. Marisol está en cuidados intensivos, Casilda. Casi muere. Bueno, es débil, como tú, dijo ella, tomando un sorbo largo de brandy, sin un ápice de culpa. En mi familia somos fuertes. Si no aguanta un poco de nuez, ¿cómo va a aguantar la vida? Saqué mi teléfono. Lo conecté vía Bluetooth al sistema de sonido de la sala, que todavía estaba encendido. Subí el volumen al máximo. Escucha esto. Y escúchalo bien.
Le di play. La voz de Casilda llenó la sala lujosa, retumbando en las paredes. Tritúralas todas. ¿Es mi casa y es mi dinero? Escóndelo bien. Imelda es una histérica. La cara de Casilda se transformó. El color huyó de su rostro, dejando una máscara de cera vieja y arrugada. La copa de brandy tembló en su mano y el líquido ámbar se derramó sobre su vestido. Don Evaristo levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, normalmente tristes y apagados, se abrieron con una mezcla de horror y reconocimiento. Dejó caer su vaso al suelo. «¿Clean? ¿Casilda?», preguntó él, con voz rota. «¿Hiciste eso a propósito? ¿Sabías que tenía nueces? ¿Me mentiste a mí también?». Estaba tratando de ayudarla. Chilló Casilda, poniéndose de pie, intentando recuperar su autoridad perdida. «Los médicos de hoy no saben nada. Es homeopatía. Lo que no te mata te hace más fuerte. Quería curarla de esa debilidad. Casi la matas», gritó Evaristo, un sonido que nunca había escuchado salir de su garganta. Fue un rugido de león viejo que ha despertado. «Es tu nieta, maldita sea. Es la única nieta que tenemos». «Es mi nieta y hago lo que quiero», escupió ella, acorralada. «Y tú, Imelda, borra eso. Ahora mismo. O olvídate de que Aurelio reciba un solo peso más de esta familia. Los dejaré en la calle. Te destruiré, panadera de quinta». La miré y, por primera vez en 10 años, no sentí miedo. Sentí lástima. Una lástima profunda por su pequeñez. «Ya no tienes poder aquí, Casilda. La policía viene en camino. Y este vídeo ya está en manos del fiscal. Se acabó». En ese momento, las luces azules y rojas de las patrullas iluminaron los ventanales de la hacienda, tiñendo las paredes blancas de colores violentos. El sonido de las sirenas se acercaba, rompiendo la paz de la noche. Ver a doña Casilda siendo esposada fue una imagen surrealista que nunca olvidaré. Ella, que siempre se jactaba de que las leyes en México eran sugerencias para los ricos, ahora forcejeaba con 2 oficiales de policía municipal mientras le leían sus derechos. «Suéltame, indio igualado», gritaba ella, perdiendo toda compostura, pateando y escupiendo. «Soy Casilda de la Garza. Voy a hacer que te despidan. Evaristo, haz algo. Llama al gobernador». Don Evaristo se quedó inmóvil junto a la chimenea, mirándola como si fuera una extraña, una intrusa que había ocupado su casa durante 40 años. «Hiciste demasiado, Casilda. Esta vez fuiste demasiado lejos», dijo él en voz baja, y se dio la vuelta, dándole la espalda para siempre. La llevaron a la patrulla. Yo fui detrás en mi taxi, de regreso al hospital, pero esta vez con una sensación de triunfo amargo en el pecho. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla moral la habíamos ganado. Los días siguientes fueron un torbellino mediático y legal. En un pueblo donde el apellido de mi suegra era ley, la noticia corrió como pólvora: la matriarca de la hacienda Los Nogales arrestada por intentar envenenar a su nieta. Los periódicos locales lo pusieron en primera plana. Aurelio estaba devastado. Ver a su hija conectada a monitores y escuchar la grabación de su madre burlándose de la seguridad de Marisol rompió finalmente el cordón umbilical tóxico que lo ataba a ella. Se puso de mi lado. Declaró contra ella ante el fiscal. Fue la primera vez que vi a mi esposo convertirse en un hombre. El juicio llegó 6 meses después. Casilda intentó todo. Contrató al bufete de abogados más caro de la Ciudad de México. Alegó demencia senil. Alegó error humano. Alegó que el vídeo estaba manipulado. Pero el vídeo de Ramona y el testimonio del chef, quien confesó todo a cambio de inmunidad, fueron clavos irrefutables en su ataúd. El juez, un hombre joven que no se dejó intimidar por el apellido ni por las amenazas veladas de los abogados de Casilda, fue implacable. «Señora de la Garza», dijo al dictar sentencia, mirándola por encima de sus lentes, su arrogancia casi le cuesta la vida a una niña indefensa.
Usted no actuó por amor, actuó por control. La sentenció a 5 años de prisión por lesiones graves calificadas con premeditación, ventaja y negligencia criminal. Debido a su edad, 68 años, sus abogados lograron conmutar la pena de cárcel física por arresto domiciliario estricto con brazalete electrónico. Pero no en la hacienda. Y aquí es donde vino el verdadero golpe, el que le dolió más que cualquier celda. Don Evaristo, el hombre silencioso, ejecutó su propia justicia financiera. Un día después de la sentencia, nos citó a todos en la oficina del notario. Casilda estaba presente, conectada vía Zoom desde el pequeño departamento en la ciudad donde cumplía su arresto. Se veía demacrada, sin maquillaje, sin tinte en el pelo. He revisado las cláusulas del fideicomiso familiar fundacional, dijo don Evaristo, poniéndose los lentes con calma. La cláusula 42 establece claramente que cualquier beneficiario o administrador que actúe con dolo en perjuicio de un heredero directo será despojado de todos sus derechos administrativos y económicos de manera inmediata e irrevocable. Casilda palideció en la pantalla pixelada. Evaristo, no puedes hacerme esto. Soy tu esposa. Gritó a la cámara. Yo construí esa fortuna. Eras mi esposa, corrigió él, sin alzar la voz. Mis abogados presentaron la demanda de divorcio esta mañana por causal de delito grave contra la familia. ¿Y en cuanto al dinero? Don Evaristo empujó un documento grueso hacia mí. La administración de la hacienda, las cuentas bancarias que suman 50 millones de pesos y las propiedades pasan inmediatamente a nombre de la víctima, Marisol, bajo la tutela financiera de sus padres hasta que cumpla 21. Casilda, te quedarás con tu pensión personal básica, que asciende a 12.000 pesos mensuales. Nada más. 12.000 pesos. Chilló ella, acercando su cara a la cámara. Eso no me alcanza ni para mis cremas. Es una miseria. No puedo vivir con eso. Es más de lo que mucha gente tiene, y es más de lo que mereces, dijo Evaristo fríamente. Aprende a vivir con ello. La hacienda ya no es tuya. Tienes prohibido acercarte a menos de 500 metros de Marisol o de esta familia. Si violas esta orden, irás a la cárcel de mujeres, sin excepciones. Evaristo cerró la laptop, silenciando los gritos de la mujer que había controlado nuestras vidas durante una década. El silencio que siguió fue el sonido de la libertad. La venganza no fue dulce. Fue necesaria. Doña Casilda perdió su libertad, pero peor aún para ella, perdió su estatus. Ey, ¿qué dirán?, la devoró viva. Sus amigas de las Damas de la Caridad la borraron de sus listas y chats de WhatsApp. Nadie quería ser asociado con la abuela envenenadora. Murió socialmente mucho antes de morir físicamente. Sola, en un departamento rentado, sin sirvientes, sin fiestas, sin nadie a quien mandar, viviendo con lo justo. Nosotros reconstruimos nuestra vida. Vendimos la hacienda Santa Casilda. Tenía demasiados malos recuerdos. Con ese dinero, expandí mi panadería, contratando a Ramona como jefa de cocina, y creamos un fondo intocable para la educación de Marisol. Aurelio empezó a pintar de nuevo, pero esta vez cosas oscuras, complejas, liberando sus propios demonios en el lienzo, y su carrera despegó por mérito propio. Hoy es el cumpleaños número 11 de Marisol. Ha pasado un año exacto. No hay 60 invitados. No hay alcalde. Estamos en el jardín trasero de nuestra casa modesta pero acogedora. Hay una piñata de colores, hay música de sus artistas pop favoritos y hay un pastel. Un pastel de vainilla con fresas que yo misma horneé, revisando 3 veces cada ingrediente, en una cocina libre de alérgenos. Marisol corre por el pasto, riendo con sus amigos de la escuela. Tiene una pequeña cicatriz emocional, todavía le da miedo comer cosas que no conoce fuera de casa, pero está viva. Está sana. Y está feliz. Miro a mi suegro, don Evaristo, que está ayudando a Aurelio con la carne asada. Se ve 10 años más joven, más ligero, como si se hubiera quitado una armadura de plomo de encima. Se ríe de un chiste de Aurelio. Me acerco a Marisol con una rebanada de pastel en un plato de cartón.
¿Segura que no tiene nada, mami? Me pregunta, deteniéndose un momento, con esa duda fugaz en los ojos que me rompe el corazón. Me agacho y la miro a los ojos, acariciando su mejilla. Te lo juro por mi vida, mi amor. Mamá te protege. Siempre. Y la abuela ya no puede hacerte daño nunca más. Ella sonríe, toma el plato y come con confianza. Esa confianza es mi mayor victoria. Le gané a la matriarca. Le gané al destino. Y sobre todo, salvé lo único que realmente importa en este mundo. A menudo pienso en esa frase que Casilda le dijo a mi hija mientras le ponía el collar: la sangre llama. Es una mentira peligrosa. La sangre no te hace familia. La sangre es solo biología, un accidente genético, una coincidencia de ADN. Familias son los que te cuidan cuando no puedes respirar. Familias son los que respetan tus límites, aunque no los entiendan del todo. Familias son los que te aman lo suficiente como para no ponerte en riesgo por un capricho egoísta o por demostrar que tienen la razón. Aprendí que el mal no siempre tiene cara de monstruo o de villano de película. A veces tiene cara de abuela cariñosa que te ofrece un dulce con una sonrisa. A veces el mal huele a perfume caro y vive en una mansión. Aprendí que poner límites no es una falta de respeto, es un acto de supervivencia. Decir no a un familiar tóxico es decir sí a tu propia paz y seguridad. Y aprendí que la justicia, aunque a veces tarda y parece ciega, llega. A veces llega con una patrulla de policía y unas esposas frías, y a veces llega con la soledad absoluta de quien sembró desprecio y cosechó abandono. Doña Casilda quería enseñar una lección sobre fortaleza a mi hija. Y lo hizo. Nos enseñó a ser fuertes contra ella. Su veneno no mató a mi hija, mató su propio legado y su lugar en nuestros corazones. Y ahora, quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando y quizás estás pasando por algo similar, ¿alguna vez has tenido que defender a tus hijos de su propia familia? ¿Alguna vez un familiar te ha llamado loca, histérica o exagerada, solo por proteger la salud de los tuyos? ¿Hice mal en grabar a mi suegra y mandarla a la cárcel, o hubieras hecho lo mismo? Déjame tu respuesta sincera en los comentarios. Quiero leerte. Porque a veces, para ser una buena madre, tienes que estar dispuesta a ser la villana en la historia de alguien más. Y créeme, vale la pena. Gracias por escuchar esta historia en Karma Familiar. Si te ha conmovido la valentía de Imelda y la justicia que finalmente llegó para la pequeña Marisol, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Tenemos una cita mañana con otra historia real, otro drama y otra lección de vida que no querrás perderte. Hasta la próxima.